especial que tiene que ver, ¿cierto?, con la lactancia materna, la salud, tanto para el bebé como para la madre. Así que vamos a continuación a ver de qué manera nutricionalmente tenemos que prepararnos para este hermoso y natural desafío. Está con nosotros entonces Erika Muñoz, nutricionista, que ya está en contacto con nosotros vía Zoom. ¿Cómo estás? Qué gusto, Erika, que estés con nosotros hoy día para plantear justamente y seguir evidenciando la importancia de la lactancia materna, pero desde la nutrición. Hola Constanza, feliz de estar con ustedes y feliz también de poder hablar de este tema tan maravilloso y tan importante como es la lactancia materna. Así es. Me gustaría que partamos hablando desde el inicio, desde que nosotros ya sabemos que estamos embarazadas. ¿De qué manera es prioritario tener una nutrición que vaya enfocada justamente al cuidado de nuestro bebé desde la guatita? Exactamente, desde que nos enteramos que estamos embarazadas, tenemos que enfocarnos, ¿cierto?, en darle lo mejor a nuestro bebé. Todo lo que nosotros consumimos siempre le va a llegar a él, ¿cierto?, ya sea lo bueno o lo malo. Por lo tanto, hay que enfocarse más en la calidad de los alimentos que ingerimos. En verdad, en el primer trimestre del embarazo no están tan aumentados los requerimientos de calorías, ¿cierto? Pero también tenemos que poner foco en una alimentación saludable, ¿cierto? Y en elegir bien los alimentos. Ya en los segundos trimestres del embarazo aumentan a 150 calorías y hasta 300 al final, ¿ya? Pero desde que nosotros damos a luz, estamos lactando, ¿cierto? Somos nodrizas, nuestro requerimiento de calorías aumenta en 500 calorías por día. Esto se da porque hay un mayor gasto metabólico. Mi cuerpo tiene que sintetizar un alimento tan fabuloso como es la lactancia, como es la leche materna. Entonces nosotros necesitamos un poco más de calorías. Ahora, si lo vemos desde modo general, 500 calorías te lo puede dar un sándwich. Un sándwich de palta, ¿no es cierto?, o de huevo. Entonces, tenemos que enfocarnos en la calidad de los alimentos, claro, porque no es lo mismo consumir 500 calorías de un dulce, un paquete de papas fritas, ¿cierto?, que no me aporta nada de minerales, vitaminas, calcio, proteínas, ¿cierto?, a consumir 500 calorías más, por ejemplo, de una comida casera como la que están saliendo en las imágenes, que tiene proteína, que tiene vegetales, ¿cierto? La nodriza está aumentada también su requerimiento de proteínas en 15 gramos más, claro, ¿ya? Porque muchas veces uno tiende a pensar por calorías, a esas calorías vacías y muchas veces nocivas que son los chocolates, la torta. Entonces y por lo general antes era mucho más, se daba mucho más que las mamás eran muy buenas para comer torta porque había que alimentar bien al niño. Mientras más peso uno tenía, uno creía que mayor calidad le estábamos entregando nutricional a nuestros bebés. Pero menos mal que eso ya pasó a ser un mito y hoy día creo que la mujer embarazada se cuida muchísimo más con respecto a la antigüedad, ¿o no? Exactamente. Antes el mito era tienes que comer por 2, claro, porque estás embarazada. Y no es así, son 150 calorías más, es muy poquito, ¿ya? Ni siquiera es medio pan. Después, en el último trimestre del embarazo son 300 calorías, que viene siendo un plato de comida más, con ensalada con proteína. No es tanto más, pero sí lo que está más aumentado es el requerimiento de calcio, de minerales, de vitaminas. Y ahí tendremos que aumentar, ¿cierto?, nuestras ingestas de lácteos descremados, ¿cierto?, mayormente de frutas, de verduras y de proteínas, pero bajas en grasa, ¿ya? Ya no está ahora, además, los últimos datos, ¿cierto?, a nivel nacional, y acá, por ejemplo, en Ñuble, a nivel regional, los últimos datos dicen que 7 de cada 10 mujeres embarazadas está con sobrepeso y también mantienen esa misma estadística de sobrepeso al estar durante la etapa de lactancia durante el primer año, ¿ya? Entonces, qué bueno que lo mencionas, que no hay que comer por 2, que hay que elegir mejor los alimentos, que hay que elegir mejor proteína, ¿cierto?, en vez de carbohidratos de bajo valor biológico, como por ejemplo las harinas refinadas,
Lo otro también que es importante, que las mamás que, tanto la embarazada como la mamá que está dando de lactar, es no irse al otro extremo, ¿cierto? Y consumir, por ejemplo, todo integral, ¿ya? Porque los alimentos integrales tienen sustancias que evitan la absorción de calcio, hierro y zinc, ¿ya? Entonces, consumidas en exceso y en esta etapa donde necesitamos de todos alimentos, la mayor cantidad de vitaminas y minerales, no está muy recomendado las cosas integrales. A lo mejor sí esporádicamente, 1 o 2 veces por semana, pero no irse para el otro lado y ponerse extremo con eso. Ok. Hablemos de los alimentos que efectivamente hay que dejar de lado en el proceso de embarazo y también luego cuando ya estamos amamantando, que me imagino que deben ser más o menos lo mismo. Por ejemplo, ¿qué pasa con el pescado crudo? ¿Qué pasa con el ají? ¿Qué pasa con el alcohol? ¿Cuáles son aquellos alimentos que sí o sí debemos de hacer un lado? Exactamente. El pescado crudo, por ejemplo, cuando comemos sushi, hay que tener mucho, o el ceviche, mucho cuidado porque no sabemos cómo están preparados, no sabemos si se le dio un golpe de frío adecuado que mata, ¿cierto?, los gérmenes, las bacterias que tienen estos alimentos crudos o los parásitos que también pueden tener y le podrían ocasionar a la madre, a la embarazada, una gastroenteritis y sería muy peligroso, ¿cierto? Depende del grado de deshidratación, de colitis y vómitos que le pueda provocar. Entonces, mejor no exponerse en esta etapa y tampoco durante la lactancia, porque también recordemos que todo lo que consumimos nosotros vamos a entregárselo al bebé. En el caso del ají, es verdad, el ají es uno de los componentes que traspasa la barrera placentaria y se ha comprobado inclusive que los bebés se les cuece el potito cuando las madres embarazadas consumen mucho ají, ¿ya? Así que de vez en cuando alguna cosita, pero que no sea frecuente, tampoco cosas en escabeche, ¿ya? En cuanto al alcohol, eso está prohibido, ya lo sabemos, ¿cierto? Pero hay un mito en la lactancia, que es de la malta con huevo, no sé si lo han escuchado ustedes por ahí. Es el mito urbano de la malta con huevo o del harinado, ¿cierto? Para las mamás que dieron a luz, entonces, para que te salga más leche, para que tengas mayor producción de leche. Y realmente cuando las madres toman esta malta con huevo, sienten los pechos congestionados, sienten como que se le llena de leche y esto no es así. Lo que pasa es que el alcohol produce una vasodilatación. Esto produce una congestión en los pechos, pero no significa que me salga más leche. Todo lo contrario, donde hay una congestión en los pechos, sale menos leche y el gusto al alcohol sí sale por la leche materna, lo que podría provocar un rechazo en el bebé y también un trastorno del sueño y del ánimo. Así que ojo con eso, ya no derribar esos mitos que no son muy saludables. Te iba a preguntar, ¿la nutrición para la madre debe ser igual en cuidados tanto cuando está embarazada que cuando es mamá y tiene a su bebé en todo ese proceso de lactancia? En verdad sí, solamente que la lactante aumenta en 500 calorías versus la embarazada que aumenta entre 150 y 300, pero la calidad de los alimentos es la misma. ¿Ya? También otro mito que antes también lo seguíamos era como que la mujer lactante no podía consumir nada que le hinchara, por ejemplo coliflor o legumbres, porque eso le iba a provocar cólicos al bebé, ¿ya? Y eso es un mito, ya está comprobado que no es así. La mamá lactante también se puede regir por las guías de alimentación chilena, que son consumir legumbres 2 veces a la semana, pescado 2 veces a la semana, 8 a 10 vasos de agua. También el líquido es fundamental durante la lactancia, ¿cierto? Ese es un punto importante, la hidratación, que tiene mucho que ver también con la cantidad de leche que vayamos produciendo, porque a mayor hidratación me imagino que es mayor lo que va a ir saliendo, ¿cierto?, a través de los conductos de nuestros pezones y de nuestras mamas. La verdad es que siempre vamos a producir la cantidad de leche que el bebé necesita. El problema es que si no nos hidratamos bien, esta agua, esta hidratación puede salir de todas las partes de nuestro cuerpo y nos puede empezar con dolor de cabeza, ¿cierto?, deshidratación,
porque nuestro cuerpo va a priorizar la salida de la leche versus tener el agua en otras partes de nuestro cuerpo, y ahí nos podemos sentir mal, y eso puede ser un desencadenante de fracaso de lactancia materna. Eso es un punto entonces que también tenemos que tomar en cuenta a la hora de preocuparnos de nuestra lactancia materna. Hablemos de los alimentos heroicos, protagónicos en todo este proceso, tanto del embarazo como del amamantamiento, para que vayamos anotando. ¿Cuáles son aquellos que sí o sí tenemos que tener semanalmente en nuestra nutrición? Si yo pudiera dar un consejo, el mejor tips de alimentación es que durante el embarazo y durante la lactancia suplementarnos con omega 3. Ya el DHA y el EPA, que son ácidos grasos omega 3, tenemos baja síntesis, ¿ya? Y consumimos bajas cantidades en la dieta de estos alimentos, de estos nutrientes. Y estos nutrientes son fundamentales para el desarrollo y el crecimiento cerebral del niño, tanto en la etapa de embarazo, ¿ya?, como de lactancia. Por lo tanto, es fundamental. Ahora, se ha visto que si consumimos, por ejemplo, una lactante consume medio tarro de jurel 2 veces a la semana, ya aumentan los niveles de DHA en la leche, y esto favorece mucho el desarrollo neuronal, el desarrollo del sistema nervioso del bebé. Así que ese sería como... Y bueno, y lo otro es que en el PENAC, en el programa de alimentación que dan en los spam que da el gobierno, está la leche purita mamá, y esta está fortificada con omega 3, para que lo sepan, y ahí las mamitas se entusiasmen en consumir esta leche, que si bien a veces podemos tener un poco de rechazo, el gusto puede ser un poco fuerte, pero los beneficios que entrega son increíblemente importantes. Te iba a preguntar también, ¿qué pasa con aquellas mamitas que han decidido por opción dejar, por ejemplo, la carne animal, aquellas mamitas veganas, vegetarianas? ¿Cómo poder también acompañar un proceso nutricional dejando de lado ciertos esos nutrientes que también son importantes y necesarios para algunos? Claro, en cuanto a las mamás vegetarianas, ¿cierto? Ellas pueden, y son ovo-lacto vegetarianas, no hay mucho problema, porque el huevo y la leche entregan una cantidad de proteínas muy buena. El huevo también tiene ácidos grasos omega, ¿cierto? Y los pueden consumir por suplemento. Hay suplementos inclusive veganos de omega 3. Eso te iba a preguntar también, ¿ya? ¿Los suplementos en el embarazo son factibles? Sí, sobre todo, como te decía yo, del omega 3. Siempre el pediatra o el obstetra generalmente les da suplementos que tienen ácido fólico, ya que previene el desarrollo de los defectos del tubo neural del bebé, pero además también se le puede dar suplemento omega 3, siempre todo esto supervisado obviamente por el obstetra que está tratando a la mamá, o por el pediatra cuando ya dio a luz al bebé, ¿ya? O así como un tip, si nosotros queremos ir a comprar, no sé, a la farmacia un suplemento omega 3, que hay suplementos especiales para las mujeres embarazadas y para las lactantes, tener en cuenta que ojalá sea desmercuriado, o sea, que le hayan sacado el mercurio, porque hay una cierta contaminación en los pescados, ¿cierto?, en estos nutrientes. Lo más natural, claro. Una alimentación... Ojalá lo más natural posible, exactamente. Sí. También lo podemos sacar. Las veganas pueden sacar estas cosas también de la chía, por ejemplo. Todas las semillas oleaginosas y los frutos secos también tienen cantidades importantes de omega. Pero en este caso yo recomendaría, ¿cierto?, verlo con su doctor y suplementarse, porque podrían tener algún déficit de esos alimentos, y también de calcio, ya que las veganas estrictas no consumen lácteos de origen animal. ¿Qué pasa con el exceso de cafeína? O, por ejemplo, el café descafeinado, que igualmente me imagino que tiene que contener cafeína. Hay mamás que son buenas para el café o buenas para el té. Sí. No, si el café descafeinado lo podrían consumir, pero la verdad es que como tenemos que elegir cosas que realmente nos sumen, nos aporten, cuando la mamá está embarazada o está lactando, hay que hacerse la pregunta: esto que yo estoy ingiriendo, esto que estoy ingresando a mi organismo, que después se lo voy a dar a mi bebé, ¿esto le va a nutrir? ¿Va a ser un aporte? ¿Le va a sumar a su desarrollo? ¿O es un agua con una tinta que
no tiene de repente tenemos un antojo de tomar café con leche, podemos tomarnos esa leche con un café descafeinado, ¿cierto? Pero si consumimos té, por ejemplo, porque ahora está igual la moda de todos los té, tomamos té chai, tomamos té con berries, tomamos té con canela, ¿cierto? Recordar que el té tiene que ser, ojalá, separado de las comidas una media hora, porque los fitatos del té tienen nutrientes que impiden la absorción de nutrientes críticos para el niño en la etapa de lactancia, como por ejemplo calcio, magnesio, hierro y zinc. Sí, y bueno, es importante también comentar sobre también el mito de los antojos. Estoy antojada de una sandía en pleno invierno, estoy antojada de una torta de chocolate con manjar, ¿verdad? A medianoche. ¿Hay que seguir esos antojos o hay que ser ciertamente equilibrada con eso? No, hay que seguir esos antojos. Como lo dices tú, son antojos, son cosas que son puntuales, ¿ya? A veces son súper raras. Dan ganas de comer sandía en julio y a veces los papás no hayan qué hacer, recorrer toda la ciudad buscándole el antojo a la señora, pero en verdad, como son cosas puntuales y es una torta de chocolate, no sé, a mitad de noche la tenemos a la mano, ¿por qué no? Claro. Un poquito, para salir del antojo nomás. Claro, Ahora, Erika, y se nos queda en el tintero un tema que es importante, la diabetes, la diabetes gestacional. En ese caso, entonces, tenemos que de mayor manera cuidarnos con respecto a la nutrición, ¿no? Yo tuve diabetes gestacional, por ejemplo, en uno de los embarazos. Sí. Entonces, ahí sí que es prioritario, entonces, ser un poquito más riguroso con el tema de la nutrición. Exactamente. Es muy importante que la diabetes gestacional esté controlada, ¿ya? Porque esto afecta los niveles de insulina, ¿cierto? Y cuando el bebé nace podría tener una baja de azúcar muy grande, así que siempre hay que estar ojo con eso. Pero lo importante de las mamás que tienen diabetes gestacional, que es comentarle que es reversible. Por lo tanto, si yo me aboco a una buena alimentación, bajo en carbohidratos de absorción rápida, como son las harinas refinadas y los azúcares simples, y alto en alimentos que tengan mucha fibra, como por ejemplo los vegetales de hojas verdes, las grasas saludables como la palta, las almendras, las nueces, ¿cierto? Y un consumo de proteínas de alto valor biológico, como por ejemplo carnes blancas o carnes rojas bajas en grasa, yo tendría que tener mi diabetes gestacional controlada. Inclusive se puede, claro, revertir. Ahora, la madre cuando da luz, esta diabetes ya ahí no la tiene, es totalmente reversible. Eso es lo bueno, que sea solamente en la etapa del embarazo, y si yo llevo un control de mi alimentación como debe ser, saludable, no tendría por qué tener problemas, pero sí asesorarse con un profesional, o sea, ir a la nutricionista de su consultorio o particular si es que no está inscrita en el consultorio, pero asesorar sí o sí. Perfecto. Bueno, agradecerte por la posibilidad de hoy día hablar de un tema que es importantísimo a la hora de querer amamantar, querer tener un proceso de embarazo, ¿verdad? Y de lactancia óptimo. Creo que es de las cosas más importantes la nutrición. Así que consejos finales para hoy día, todas aquellas mamitas que están quizás en el proceso de embarazo o bien con sus bebitos recién nacidos que nos pueden estar viendo a esta hora de la mañana. Mira, el consejo es que ojalá se guíen por las guías de la población chilena que están en internet, ¿cierto? Que le hagan caso a su matrona, al médico, a la nutricionista del consultorio, en llevar su alimentación lo más saludable, lo más natural posible, ¿ya? Y ojalá que puedan mantener la lactancia materna, si bien a lo mejor no van a poder las mamitas que trabajan hasta los 2 años, pero mantenerla lo que más se pueda. Ya, inclusive si nosotros trabajamos y tenemos que dejar a nuestros niños en la sala cuna, tratar de mantener la lactancia materna, extraerse leche, llevarlo a la sala cuna, ¿cierto? La sala cuna son amigas de la madre y el hijo, y por ejemplo nosotros en Fundación Integra, acá en Ñuble, tenemos 22 salas cunas y todas las salas cunas tienen sala de amamantamiento, donde la madre puede acudir a amamantar a su bebé,
o también se puede extraer su leche. Y también puede traer leche desde la casa, ¿cierto? Y en las salas cunas las guardan, ¿cierto? Con todas las medidas de higiene que corresponden y después las retermalizan y se lo dan a los bebés para que esta madre pueda mantener, este niño pueda mantener la lactancia materna. Así que eso les diría, que traten de mantener la lactancia materna lo que más puedan hasta los 2 años, ojalá, para todos los niños. Consejos que sin duda son prioritarios en un momento de la vida donde hay mayores cantidad de estrés, donde hay mucho menos tiempo a veces para estar con nuestros bebés, así que a tomarse todo el tiempo necesario para que ese apego y esa nutrición a nuestros bebés sea lo más óptimo posible. Muchas gracias, Erika, por hoy día haber formado parte de esta interesantísima conversación aquí en El Matinal. Gracias a ustedes, Constanza. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Nos vemos. Y nosotros nos vamos a una pausa comercial con nuestras cámaras operativas del tránsito a esta hora de la mañana para ya volver entonces con todo lo que todavía nos queda. Vamos a hablar del tema psicológico en el embarazo y la importancia de la lactancia.